Vamos a abrir la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama? El Apocalipsis. Tiene otro nombre también, Revelaciones, ¿verdad? Así es que vamos a estar bien con los ojos abiertos y con los oídos también y con el sentido bien atento. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo. Ahora que vamos a trazar tu palabra, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a todos para que podamos entender el asunto de las bodas del Cordero y que podamos también entender el gozo y la alegría y la paz que Dios quiere que tengamos al anunciar esta verdad. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. El resto del 7 me lo leen ustedes, por favor. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino que son las acciones justas de los santos. Me agrada mucho el poder comenzar la meditación de esta mañana con la palabra que comienza ahí en el versículo 7, que es gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién, hermanos? A Dios. Porque ha llegado, dice, la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces es agradable, repito, empezar esta meditación con la palabra gozo. Gocémonos, alegres. Ahora, yo me preguntaba por qué Juan dice de que nos gocemos y nos alegremos. La respuesta se encuentra en el mismo versículo 7, si volvemos otra vez a la Biblia, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por eso es que está diciendo aquí Juan el Vidente que nos gocemos porque han llegado las bodas del Cordero y también porque su esposa se ha preparado. Ahora, ¿sabían ustedes que el gozo es un fruto del Espíritu Santo? ¿Está bien? Ustedes quieren que les compruebe eso en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es que, repitamos, amor. Y ahora viene la palabra clave, que es gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Déjenme decirles algo. Cuando una persona pasa cabizbajo todo el tiempo y no hay gozo en su vida, es porque le está haciendo falta más de un espíritu, más de un fruto del Espíritu. Entonces, es menester de los cristianos que nosotros pidámosle al Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu Santo, ese gozo que nos está haciendo falta. ¿Estaré yo hablando en esta mañana para alguien que no está gozoso en esta línea, en esta fila o en aquella fila? A lo mejor yo no lo sé, ustedes lo saben. Pero les quiero decir en esta mañana que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y si nosotros lo pedimos a Dios, Él es benigno y Él es justo y Él es bueno y Él nos puede dar ese gozo que nos está haciendo falta en esta mañana. Amén. Entonces también otro fruto del Espíritu es amor y paz. De ese no comento, solamente del gozo, porque así comienza el versículo 7. Gozaos. Ahora yo quiero preguntar, hermanos, ¿qué es gozo? No es alegría. Porque hay gozo y alegría. ¿Me entiende? Entonces, por ahí vamos. Gozo
es el resultado de estar conectado con Jesús, la vid verdadera. Ese es el gozo, hermano. El gozo es estar conectados con Jesús, la vid verdadera. Es el resultado de conocer, alguien dijo por aquí, y confiar en Dios, a pesar de, hermanos. Entonces, el gozo interior lo que hace, hermanos, es que derrota el desánimo. ¿Hablo para algún desanimado en esta mañana? Dios lo sabe, ¿y usted? El gozo es duradero. El gozo es un deleite en la vida que cala más profundo que el dolor y el placer. No olvide eso, hermano. Como alguien dice por ahí, agarre papel y escriba. El gozo es un deleite en la vida que cala más profundo que la muerte. Cuidado, hermano. Quiere decir que aun cuando tengamos la pérdida de un ser amado, nosotros podemos estar gozosos en el Señor Jesucristo. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Pero siempre y cuando nosotros aprendamos a caminar con Jesucristo todos los días. No busquemos a Jesucristo solamente cuando en la tragedia. Así no funciona el asunto, hermano. La vida del cristiano es un estilo de vida diario, minuto a minuto. Y el gozo, repito, es ese andar con Cristo, ese conocerle, ese confiar en Cristo. Y cuando llega la calamidad, la derrota, cuando llega la pobreza, cuando llega la aflicción, entonces, hermano, el gozo se mantiene porque el gozo es Jesucristo viviendo en nosotros. Dice en Hebreos 12, 1 y 2, se van por favor más adelante, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué dos cosas son que nos asedian, hermanos? ¿Y qué más? Todo peso de esta vida nos asedia, nos rodea, nos persigue. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Oiga eso, si no tenía Jesús, si Él no es el maestro del gozo, el cual es Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Mire usted, mi querido hermano y mi querida visita, Jesucristo tenía gozo cuando fue a la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo veía a usted y me veía a mí. Ese era el derrotero, ese era el gozo que Él sentía, porque Él se relacionaba de una manera con su Padre. Oiga, hermano, si hubo una persona que tenía que orar menos, era Jesús, Dios encarnado. Pero Él llegó a entender que la relación con su Padre era vitalicia, era importante. Y a través de la oración, Él desarrolló confianza. Él desarrolló un amarre, un apego con su Padre. Tanto fue así, hermanos, que Él era el gozo andando. A Él lo torturaron, lo escupieron. Pasaba en manos de los que lo acusaban en la madrugada. Y llegó a tal punto que lo azotaron, lo abofetearon, le hicieron esa ofensa tan grande, escupirle en su cara.
Pero ¿sabe qué? Él, a pesar de todo, él tenía gozo en su corazón. Y entonces su derrotero era usted y yo. El gozo era que él vino a esta tierra a morir por nosotros. Y entonces él, en vez de acobardarse, en vez de echarse para atrás, él siguió para adelante. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos en el corazón de Jesús y ese era su gozo y menospreció la cruz. Amén por Jesucristo, hermanos. Ahora, sigamos, vamos a leer ahora en la lectura bíblica, en el Apocalipsis 19, vamos a volver ahí. Ya hablamos del gozo. Les digo un poquito de la alegría. La alegría es cuando todo nos va bien, estamos alegres. Pero cuando la cosecha está mala, nos ponemos tristes. El gozo es diferente. El gozo es que aunque la cosecha esté mala, nosotros siempre vamos a estar gozosos en el Señor. El 7, la segunda parte. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La pregunta es, ¿quiénes son los personajes principales de esta boda? Volvemos a leer. Porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso está en el 7. Entonces la respuesta es, ¿quiénes son los personajes principales de esta boda? El Cordero y su esposa. ¿A quién simboliza el Cordero? A Jesucristo, ¿verdad? Pero la pregunta del millón de esta mañana es, y piensen bien antes de decirlo, ¿quién es la esposa del Cordero? En el versículo 8, vamos a ir respondiendo poco a poco, y ella, ¿quién es ella? La esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice la palabra de Dios, es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí entra en juego el Cordero y su esposa. ¿De qué está hecho el vestido de la esposa del Cordero? De lino fino. Y el lino fino es un símbolo de la justicia y rectitud del carácter de Cristo. ¿Quién es la esposa del Cordero? Ya dijimos que el Cordero, ¿quién es? Es Jesucristo. Y que tenemos que gozarnos porque aquí nos está hablando de las bodas del Cordero. Entonces, él quiere casarse con su esposa. Y yo creo, hermanos, de que todo el varón que se casa con su esposa, pues tiene que conocer a su esposa o viceversa. Para eso se da un periodo de tiempo que se llama ¿cómo? Novios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que saber quién es. Ahora dice, vamos a ir a Apocalipsis 21, ahí están cerquita, no se me muevan mucho, ¿verdad? Apocalipsis 21, 1, 2, 9 y 10. Y vamos a leer así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar que ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Hay respuesta hasta ahora? Vamos a volver a leer. 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una ¿qué? Esposa ataviada para su marido. Ahora voy a volver a preguntar, ¿quién entonces es la esposa del Cordero?
Vamos a seguir, nos vamos a ir al 9 y 10. Vino entonces, estoy el mismo, ¿verdad? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Según la palabra de Dios, la esposa del Cordero no es la iglesia, ya vamos a ir adelante, sino que la esposa del Cordero, ¿quién es? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y vamos a seguir. La gran ciudad santa de Jerusalén. Ahora, ¿de dónde vio Juan descender la santa ciudad? Del cielo. Del cielo. ¿Correcto? Del cielo, dice. Entonces, la Nueva Jerusalén, ahí les va, no es un concepto nuevo, es lo que dice la Biblia. Y se los comprobaré con el espíritu de profecía más adelante. La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva. Amén, hermanos. La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva. Acuérdense que leímos que Juan vio cielos nuevos, tierra nueva, y ya no había más que mar. Acuérdense también que Apocalipsis, en el mensaje del tercer ángel, dice de que Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero va a llegar un momento en donde dice la palabra de Dios que ya no habrá más mar, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, hermanos, la Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva. Ahora, esa Jerusalén, si va a descender del cielo, ¿a dónde está en este momento? En el cielo. En el cielo. Apocalipsis 21, 3, 4 y 5. Vamos a leer una de las promesas preciosas para todos los que estamos aquí, para mí y para ustedes. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, dice el Señor, hermano. Viene un momento en el cual todas estas cosas van a pasar, queridos hermanos. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no más riñas, no más calumnias, no más odios, no más guerras, no más hambrunas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender desde ahora a caminar con el Cordero. Todos hemos fallado muchas veces, hermanos, pero hay esperanza para cada uno de nosotros. Y la esperanza es tener ese gozo, y ese gozo es tener a Cristo Jesús morando en cada uno de nosotros a través del agente regenerador que es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se puede vivir en esta tierra gozosos? Amén, hermanos, se puede. Pero nosotros, para hacer eso, tenemos que empezar a hacernos amigos de la fuente de la vida, que es Jesucristo. Y si nos toca sufrir en esta tierra y ver a un amado ir a la tumba, todavía nosotros, hermanos, podemos estar gozosos en el Señor, porque las condiciones
no son las que nos dan o las que nos quitan el gozo. El gozo está dado por el Espíritu Santo, pero solamente aquellos que queremos caminar con Jesucristo día a día, día a día. Ahora, yo les quiero decir algo, si hay alguna situación, les hablo claro mejor, si hay algún pecado, algún vicio que todavía no le hemos podido vencer, en Jesús se puede, mi querido hermano. Jesucristo dejó el vicario aquí en la tierra, y el vicario de Cristo es el agente regenerador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina, preciosa, el amigo que si nosotros entregamos nuestro hipotálamo, nuestra mente, nuestras profundidades de la mente, nuestras corrientes de la mente, donde quedan grabados los pecados, Él, el Espíritu Santo, está en la autoridad, en la capacidad de podernos limpiar y de presentarnos a Jesucristo limpios, con gemidos indecibles, y Jesucristo nos presenta ante su Padre, y Él presenta su sangre, sus llagas, para que todos nosotros, nuestros pecados, lleguen a ser perdonados. Amén, hermanos. Hay esperanza en la palabra del Señor, hay esperanza en la muerte y en la vida, resurrección del Señor Jesús. Ahora, nos volvemos al 19 y dice que el mandato es gocémonos y alegrémonos y que le demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, aquí viene la otra gran pregunta. ¿En qué consisten las bodas del Cordero? ¿Qué significa las bodas del Cordero? Acepto el silencio. Bueno, ¿en qué consisten las bodas del Cordero? ¿Qué creen ustedes en qué consisten las bodas del Cordero, hermano? ¿Alguna idea? Les doy permiso de que me hablen. ¿Cómo? La venida de Jesús. Está bien, Leo, está bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Los que son felices, bienaventurados, 7 veces felices. La pregunta sigue, ¿en qué consiste la boda del Cordero? El matrimonio es la unión, dice el hermano. Bueno, primeros escritos, página 55, dice de la siguiente manera: estas bodas, agarre papel y lápiz y escríbalo. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la nueva Jerusalén, y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se derramen las plagas postreras. Eso significa, hermanos, según Primeros Escritos, página 55, le invito a que lo vaya a buscar, las bodas del Cordero. Le repito, estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la Nueva Jerusalén, y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes que se derramen las plagas. Ahora comento un poco. ¿El Señor Jesucristo es nuestro intercesor o Él ya es Rey en el cielo? Él es el sumo sacerdote, según la palabra de Dios, porque Él es el que está intercediendo por todos nosotros.
cuando el pueblo de Dios viene y con un corazón contrito nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios por nuestras fechorías, pecados, como ustedes le quieran llamar, entonces, convencidos por el poder del Espíritu Santo, ese pecado es traspasado simbólicamente con la sangre de Jesucristo y es pasado velo adentro en el lugar santísimo. ¿Estamos claros ahí, hermanos? ¿Okay? Entonces, al hacer eso, nosotros quedamos perdonados a través de la sangre de Jesucristo. O sea, que Él todavía intercede como nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando Él se vista de ropas reales, ya no habrá más oportunidad para este mundo ni para su pueblo. Entonces, esto tiene que ser antes de que se derramen las plagas postreras. Ahora, también en las parábolas de las 10 vírgenes, habla de 5, ayúdenme, vírgenes insensatas y las otras prudentes o sensatas, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes representan las vírgenes que van al encuentro de su esposo? ¿Verdad? Ahora, acuérdense, ¿quién es la esposa del Cordero que leímos en el 19? Es la Nueva Jerusalén. ¿Y esa dónde está? En el cielo. Está en el cielo todavía. Y entonces, y las vírgenes que van al encuentro de su Señor cuando Él venga, ¿sabe usted a quién representan esas vírgenes? A su iglesia. A la iglesia. Eso representa las vírgenes que van al encuentro. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados de Apocalipsis 19:9? Si volvemos a leer, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Los que son llamados o invitados a la cena de las bodas. ¿Y quiénes son estos? El pueblo de Dios, hermanos. Ahora, si los invitados no pueden representar, los invitados no pueden representar también a la esposa. Los invitados son una cosa y la esposa es otra cosa, ¿no? Entonces, hermanos, quiero ir concluyendo y decirles de que el Señor Jesucristo está presto a venir. El Señor Jesús demanda de su iglesia que nos preparemos individualmente, porque hay un versículo contundente, claro, serio, severo en la Biblia que dice que cuando Jesucristo se manifieste, Él quiere encontrar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe cómo? Dice la Biblia, irreprensible. Oh, Dios mío, ¿cómo será posible hacer esa obra? Mire, hermano, humanamente hablando es misión imposible. Imposible humanamente hablando. Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, esa es la obra que si nosotros le dejamos que actúe en nosotros, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes viviendo en mí. Él sí puede, nosotros no. A eso se le llama justificación por la fe, hermanos. Qué triste sería, hermanos. Mire, yo le digo la verdad, hermano. Qué triste sería que alguno de nosotros, por ser vagos, descuidados,
por ser descuidados con el estudio de la palabra de Dios, por darle más valor a lo terrenal que a lo espiritual. De ipso facto, vayamos al descanso, sin haber hecho la preparación necesaria para el encuentro con el Señor Jesucristo. Qué triste, qué desgracia sería eso, hermano. Pero, hermanos, yo no les quiero dejar un mensaje sin esperanza. Yo les he hablado de gozo y de esperanza. Todos los que estamos aquí tenemos esperanza. Y antes de que seamos llamados, ya sea al juicio o seamos llamados al descanso, Dios dice, preparaos, 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 iglesia, antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, créanme en el nombre del Señor, y ustedes lo saben, como iglesia no estamos preparados. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, así dice. Y hasta que el carácter de Jesucristo no se manifieste en su iglesia, Él no puede venir, hermanos. La recomendación, la exhortación con amor, tomad en serio este libro precioso. Este libro, hermanos, es nuestro libro de texto. Es un libro que si nosotros lo tenemos empolvándose en la casa y no le ponemos atención y no nos dirigimos nuestras vidas a través de él, hermanos, déjenme decirles, por amor a Cristo, nos vamos a perder. No es el hecho de haber nacido adventistas, no es el hecho de hacer una obra por aquí, una obra por allá. No, es el caminar con Cristo todos los días, hermano. Es tener una relación personal con Cristo. Él es un ser real. Él es un ser que está en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Y Él está tomando cuenta aún de cada intención y de cada pensamiento y de cada palabra soez. Porque dice la palabra del Señor que nosotros vamos a dar cuenta de por cada palabra que hemos dicho, hermano. Y ahí estamos envueltos todos. Pero tenemos la esperanza en Él. Él murió, Él vino y su derrotero era usted y yo. Porque Él con gozo sufrió esa cruz, como dice la palabra. La sufrió porque nosotros seamos salvos por la eternidad. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Ese es el mensaje de esta mañana. Espero, mis queridos hermanos, mis queridas visitas, de que se vayan con la esperanza de que tenemos oportunidad todavía. Tenemos oportunidad. Mientras estamos vivos, hay oportunidad. Y acuérdense, hermanos, que nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús y somos juzgados por nuestras obras. Ahora, nuestras obras no van a ser claras, transparentes, si nosotros no tenemos la fe en el amado, en Jesucristo. Así es que, hermanos, se llegó la hora, iglesia, de despertar todos. Y si nosotros pensamos que no podemos vencer, la noticia buena es, en Jesús se puede. En Jesús se puede, hermano. Él es el victorioso. Él es el caudillo de los ángeles. Él es Miguel. Ese es el nombre de guerra de Jesucristo cuando Él se enfrenta al diablo para defendernos a nosotros. ¿Hay algo que te atormenta en esta mañana? ¿Hay algo que no puedes vencer?
Algo que tú sabes que si el Señor te llama en este momento, no vas a ser salvo. Te invito, hermano, a que te pongas en pie en esta mañana. Hazlo, por favor, en el nombre de Cristo. Toda la iglesia le invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Señor amado, Jesucristo Dios Todopoderoso, tu iglesia venimos delante de ti, Señor. Tú sabes que no todo está bien en todos. Hay algo, Señor, que todavía necesitamos vencer, porque lo que no podamos vencer nos llegará a vencer, Señor. Padre amado, derrama tu Espíritu Santo en esta hora, porque Él es el agente regenerador que nos puede cambiar. Permite, Señor, que nosotros seamos parte de esas vírgenes que recibirán a su esposo. Y que podamos, Señor, nosotros gozarnos al ver a la esposa del Cordero venir diáfana, pura, en donde vamos a disfrutar, Señor, de ese árbol de la vida, Padre. Ayúdanos también, Señor, en tener a cuenta, todos somos culpables también de enfermar nuestros cuerpos, Señor. Gracias por la semana de oración que se tuvo aquí de un régimen pro salud adecuado, porque somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguirte, Señor, sin voltear a ver, porque tu palabra dice, aquel que habiendo puesto la mano en el arado y vuelve a ver para atrás, la palabra de Dios dice, no es digno de mí. Gracias, Padre, por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por su muerte. Gracias, Señor, porque Él sufrió la cruz. Gracias, Señor, porque Él era nuestro Dios en carne, gozoso, porque nos tenía en mente. Gracias, Señor, por su vida santa, pura, sacrosanta. Gracias por su resurrección. Gracias por su intercesión como sumo sacerdote, Señor. Y gracias, Señor, porque Él aquí en la tierra oró para que todos podamos gozar de los atrios celestiales. Y te ruego, te pido, que cuando Él venga, ninguno de los que estamos aquí nos perdamos, Señor, y que podamos entrar por cualquiera de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 perlas, y que Jesucristo sea exalzado, sea engrandecido y sea entronizado en nuestros corazones de ahora y para siempre. En su nombre, amén, amén y amén.